de Bolivia, que trata con mucho acierto esta parte, y yo creo que es muy importante checar el marco normativo internacional. El marco normativo internacional a veces obliga al país donde se están aplicando leyes contrarias a respetar los acuerdos que tiene hacia afuera. Y el ejemplo clásico es México. Varios pueblos mayas han impedido que lleguen los transgénicos amparándose en el derecho internacional, como en el caso el derecho a existir libremente. En el marco normativo internacional existen muchas leyes que hay que conocer, saber que existen. Convenio en la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Si su país lo suscribió, es bueno conocerlo. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, también es muy importante. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes. O sea, es muy importante este marco en el derecho a existir libremente. Ya a nivel nacional habrá particularidades, pero esto lo he visto mucho que se usa para la defensa de los derechos, no a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ahí está ese marco normativo. El derecho a la identidad cultural, espiritualidad y creencia religiosa. En el marco normativo internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tanto se habla y que tampoco se respeta en estados autoritarios, como el ejemplo es México. Yo no puedo decir de aquí porque no conozco, pero en México existe una discriminación porque no crees como los demás, porque no te manifiestas como los demás, porque no vas a la iglesia clásica y te hincas y te persignas, tú haces otras formas. Entonces, como no eres como la media, te discriminan. Entonces hay un derecho, un marco internacional normativo sobre la Declaración de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en 1989, y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Creo que hay un marco normativo importantísimo sobre este tema. La identidad cultural, espiritualidad y creencia religiosa. En muchas partes de México se amparan en este derecho para evitar los anuncios que llegan con las transnacionales. Este otro, el derecho a la libre determinación y territorialidad. En la frontera de México con Estados Unidos existen grupos que quedaron divididos, unos en una frontera de un lado y otros de otro. Ellos tienen libre derecho de circular, no les impide ser mexicanos o de Estados Unidos. O sea, ese es el libre derecho a la territorialidad y está en este marco normativo también. El otro derecho a la propiedad intelectual que tanto hablamos aquí. El derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes. Eso va contra todas las transnacionales. Y en este derecho podremos ampararnos si el país está suscrito a estos convenios. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ya lo decía Shivana, ¿no? Esta mujer hindú, sobre este tema, derecho a la propiedad intelectual y colectiva de los saberes, conocimientos y ciencia de cada región. Cuando hablamos de globacultura,
estamos hablando de un proceso homogeneizante. Cuando hablamos de esto, es de un proceso muy local, muy del lugar. Entonces es muy importante conocer este marco normativo y hacer, si atentan contra esto, hacer que el país donde está sucediendo lo respete, porque está dentro de estos convenios. El otro derecho, el derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, de acuerdo a su cosmovisión. Eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo vemos el mundo y la vida? Y deberíamos de respetarnos unos a otros dependiendo de nuestra propia cosmovisión. Entonces, hay un marco internacional normativo muy importante. Esto es interesante porque va con esto. Si ustedes ligan las cosas, va con esto: políticas públicas y transición agroecológica en Brasil. Pareciera que todos estamos hablando desde diferentes vertientes el tema, lo estamos abordando. ¿Cómo abordarlo de forma integral? ¿Cómo hacer que estas experiencias se tornen más grandes y exitosas? Porque esto es un pequeño lunar en el universo, que es todo el mundo. O sea, ¿cómo revertir procesos a partir de estas experiencias? Eso es lo importante. Pues lo hacemos conociendo todo el marco normativo. Nos olvidamos cuando hacemos procesos que hay un marco normativo en el cual ampararnos y en el cual fortalecernos. A veces cuesta mucho porque la ley es de quien tiene más poder, pero el poder se adquiere cuando se agrupan las gentes. Si unos tienen poder porque están asociados con el poder político, bueno, lo que hay que hacer es asociarse, no hay más. De otra forma siempre habrá una forma de represión impidiendo estos derechos, porque la lucha es porque se respeten esos derechos. La lucha es porque no se han respetado esos derechos. La ley es muy bonita porque quienes la pensaron o quienes la escribieron tenían sueños utópicos. Y entonces, ¿cómo hacer que se respete? Primero hay que conocerla. Primero hay que conocer ese marco normativo internacional para esas pequeñas minorías de las que estamos hablando, pero que ahora son grandes mayorías, porque en México la gran mayoría es pobre, y la gran mayoría es pobre porque no se le han respetado sus derechos. El derecho de las naciones y pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes, el derecho a la titulación colectiva de tierras, es otro derecho que está en el marco internacional. Solamente hay que revisar si el país está suscrito a esos convenios. En el caso de México está suscrito casi a todos. El otro, el derecho a ser consultados. ¿Cuándo consultan las comunidades para lo que sea? Para las políticas de desarrollo, ¿cuándo son consultadas las comunidades? Para las cosas mínimas hay que ser consultado. Para las reformas ahorita el país está siendo consultado a través de sus diputados. Sus diputados vienen a preguntarle a la gente si están de acuerdo o no. Bueno, en México no sucede. En México a cada diputado le dan dinero para que vote a favor de lo que quieren, de lo que están proponiendo evitar esto. Yo no sé si eso se repita aquí. Allá se dice que se maicean. A un animal se maicea para que esté contento. A los diputados se maicea, se les da dinero para que levanten la mano y no consulten o no vayan a sus bases para preguntarles qué hago, qué digo. Yo te represento, entonces ¿cómo puedo actuar yo? Y bueno, cuando hay de por medio mucho dinero, la actuación se dirige hacia donde está el dinero, no hacia donde está la justicia. Entonces, este derecho está muy bien plasmado en el marco internacional. ¿Por qué no lo hacemos valer? Primero, porque no lo conocemos. Y si lo conocemos, es a propósito. ¿Y quiénes lo conocen?
los abogados deberían, pero también nosotros, porque si andamos haciendo promoción del desarrollo, no nos basamos en un marco jurídico legal establecido, porque a partir de la defensa de los derechos podemos hacer grandes cosas. No creo avanzar en las propuestas si no estamos con la información correcta para este tipo de comunidades donde estamos trabajando. Y bueno, este ejemplo a mí viene digamos que a cerrar el círculo, porque ¿cómo son las políticas públicas con respecto a la agroecología? Son agresivas, no te permiten avanzar, porque atentas contra todo lo establecido, el agrobusiness, ¿no? El agrobusiness. Eso es fundamental. ¿Por qué no prende siendo tan bondadosa el tema de la agroecología, esta teoría, digamos que relativamente nueva? Pues porque hay intereses de por medio, y los intereses se basan en que no conocemos ni damos a conocer todo este marco normativo que ampara. ¿Por qué se atropellan los derechos? Porque no los conocemos. En México cualquier policía de tránsito te quita dinero porque no sabes el reglamento de tránsito, y con la fuerza que tienen, porque traen tremendo pistolón aquí colgado, pues prefieres dar un dinero antes que otra cosa pase. Entonces vean tantas cosas que hay que aprender nada más para defender los derechos. Debería ser que en automático se defiendan los derechos, pero en este modelo de desarrollo es el atropellamiento de los derechos. ¿Cuánta gente en Brasil fue consultada para instaurar transgénicos en la soya? Y en todos los países. En Argentina es un desastre ecológico la implementación de la soya en toda la pampa. En Perú, la papa transgénica. En México, el maíz transgénico, propiedad de unos cuantos. Nunca han sido consultados los habitantes de ese territorio, y eso es un atropello, porque no han sido consultados. Y es un atropello de una minoría que tiene el poder. Los derechos de las naciones y pueblos originarios a la gestión territorial indígena autónoma. En México ya hay ordenamiento territorial participativo. Si buscan libros de ordenamiento territorial participativo, encontrarán eso. Pero son pequeños logros comparados con todo lo que hay que hacer. El derecho a la gestión territorial indígena autónoma, pero eso también se aplica para todos los pueblos que están diseminados en todos los territorios de los países. No es único, es para todos. Si hay un derecho a la gestión territorial para unos, se aplica para todos, porque no hay principio de en derecho se habla del principio de excepción. Cuando tú haces algo, los demás tienen derecho a eso también. Si tú eres discrecional en la aplicación de la justicia para algo con un grupo, los demás grupos también tienen derecho, adquieren ese derecho por el principio de excepción. ¿Sí? No puede ser discrecional. Entonces, eso es muy importante también. Y bueno, es la bandera de Bolivia. Derecho a la participación indígena en los órganos e instituciones del Estado. Las minorías no están. ¿Por qué no están en las instituciones, en los órganos de decisión de la política gubernamental? Porque no conviene que estén. Por eso, porque atentarían contra los intereses de los grandes, ¿no? Entonces, también hay todo un apartado de derecho internacional que permite eso, ¿no? Entonces, en el caso muy específico, el derecho de los pueblos afrobolivianos, y es un ejemplo nada más de lo importante que es conocer las leyes, el marco internacional para el caso de los pueblos que están en desventaja. Yo no diría indígenas, todos los pueblos
pobres están en desventaja y se aplica ese derecho para todos. Por eso, en esta presentación no espero que se cansen mucho. Respiren profundamente. Cuando tengan sueño, respiren profundamente unas 50 o 100 veces. Y al cortar se olvida el sueño. Esta es una visión del desarrollo rural que hay para México. Es una visión, digamos, encontrada. Una visión que propone el Estado y una visión que proponemos los académicos. Son dos visiones distintas y digamos que la que proponemos es algo de lo que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo y ya lo hemos comentado. Pero bueno, primero les quería recomendar un libro que está en YouTube, no aparece ahí, pero se llama Maestría, ¿sí? Y es para ilustrarnos un poco que con la práctica de la lectura, con la práctica del ejercicio de lo que hacemos, nos volvemos maestros. Entonces, el otro libro que yo quiero recomendarles, ya les había dicho, es El Zoo Humano, de zoológico, el Zoo Humano, que es la visión antropológica del ser humano, y el que le complementa se llama El Mono Desnudo. Nos explica por qué nos comportamos así, por qué somos así. ¿Sí? Bueno, partimos de un Plan Nacional de Desarrollo. Todos los gobiernos tienen un Plan Nacional de Desarrollo y estamos obligados a conocerlo. Si estamos pensando en la promoción del desarrollo, estamos obligados a conocerlo, porque es lo que se está implementando en ese momento en el país en cuestión. En este caso, como el gobierno dura 6 años, se termina en 2018. Casi no hay planes que trasciendan. Después de una buena práctica, el gobierno que viene normalmente empieza de cero. Es otra de las cuestiones relevantes que tenemos que combatir. Si hay prácticas que están dando resultado, ¿por qué no continuarlas? No importa que el gobierno sea de otra visión, pero las políticas públicas buenas que son para la población, ¿por qué no la población las hace trascender los gobiernos? ¿Por qué en Estados Unidos no hay vaivenes? Y llegue quien llegue, las políticas continúan. Porque los políticos están más amarrados. En el caso de México, cada político que llega al poder hace lo que quiere es un pequeño reyesuelo, es un tirano que gobierna durante 6 años, porque no hemos podido controlarlos y cometen todo tipo de corruptelas, hacen lo que quieren durante esos 6 años y eso es la falta de controles institucionales que no hemos podido lograr. Y no lo hemos logrado por la falta de conocimiento, por la ignorancia de las leyes, por la ignorancia del marco jurídico. Entonces, no hemos podido instaurar controles que impidan que los políticos sean corruptos. No hemos podido instaurar controles que las políticas buenas trasciendan y que venga un gobierno o venga otro, esa política continúe, porque se está haciendo beneficiada a la población, ¿por qué quitarla, no? Entonces, en el caso, yo les recomiendo que vean su Plan Nacional de Desarrollo, cuál es su objetivo general, cuáles son las metas nacionales que tiene instaurada esa, cada 4 años deben tener un plan, cuáles son las estrategias transversales que tienen, dónde está para poderlo consultar. En nuestro caso está en una página que se llama Diario Oficial de la Federación, permanentemente. ¿Cómo es el gobierno? Es necesario saber cómo es el gobierno en cada país, porque si no tenemos ese conocimiento, no sabemos cómo es el gobierno. En el caso, se habla nuestro, que es una república democrática. Hablábamos de democracia ayer, profundamente. Hablamos de representación. ¿Representación de quiénes en ese gobierno? Y federal. ¿Por qué es federal? ¿Por qué la universidad
se llama Universidad Federal de Ceará. ¿Por qué la palabra federal? Porque la sostiene el gobierno federal, porque está hermanada con todas las universidades del país, porque tiene otro rango que no es parecido a las estaduales. No sé, son preguntas, ¿verdad?, que yo me hago cuando yo llego aquí. ¿Por qué República Democrática? Porque la ley establece que los representantes en los órganos de gobierno deben ser elegidos por medio del voto. En la global cultura se hablaba en el tema de Adam Smith, se hablaba de la escasa participación o de la delegación nuestra hacia que otros tomen la decisión. Entonces, solamente participamos en el momento de elegir y luego a veces no participamos. Aquí creo que es obligatorio, pero allá no puedes participar. Si quieres vas a votar y si no quieres no vas a votar y no pasa nada. ¿Por qué es representativa la República si es que fuera el caso? ¿Por qué República Federal? Bueno, este es el mapa. Aquí Estados Unidos, aquí Guatemala, Belice, Yucatán, incluso el de aquí. ¿Cómo es su constitución? ¿Conocen su constitución ustedes? Yo no la conocía. Tuve que conocerla. Porque si no conozco mi constitución, pues prácticamente no soy parte de ese acuerdo que emana del gobierno, de la representación. ¿Cuántos capítulos tiene? De las garantías individuales, ahí están los derechos humanos universales, de los mexicanos, de los extranjeros, de los ciudadanos mexicanos. Casi siempre le preguntan a un extranjero que trabaja en México, ¿ya estás bien con la 33? Y creo que es un formato que establece la ley, de la división de poderes, del poder legislativo, del ejecutivo, del judicial, y así. Creo que es importantísimo conocer la Constitución y también es parte de ¿qué es la soberanía? Hablamos de soberanía o de seguridad. Pues la soberanía es un derecho que otorga la Constitución al pueblo mexicano para darse la forma de gobierno que mejor convenga a sus intereses y gobernarse por sí mismo. Esto, gobernarse por sí mismo. Cuando uno ve el poder económico que existe en todo el mundo, muchos países no se gobiernan por sí mismos. Muchos países no se dan la forma de gobierno que quieren o que les convenga, porque hay intereses de por medio, pero ahí se vencen cuando desde dentro se organiza la gente. Entonces, ¿qué es la soberanía interna? ¿Qué es la soberanía externa? Y luego, ¿por qué hay partidos? En algunos países no hay partidos y viven mejor que en México. ¿Por qué hay partidos? Hay como 16 partidos. Hay partidos nacionales y partidos locales. Entonces también es una forma de gobierno donde se eligen a los representantes. La Constitución otorga a los ciudadanos amplias facultades para participar en organizaciones políticas y para hacer un partido cuesta mucho. Pero bueno, mucha gente lo ha logrado. Hay gente, por ejemplo, el partido de Podemos en España surgió casi de la nada. No sé si lo conozcan la trayectoria. Había solamente dos partidos, el Partido Popular de derecha y el PSOE, que es de izquierda. Y de pronto surge uno de la mano de mucha gente de la calle y renuncia a todas las ventajas de los políticos para poner la muestra a los políticos o el ejemplo a los políticos de que se pueden hacer cosas diferentes desde esta visión más de la calle, más. La justicia, ¿cómo es? Ustedes saben cómo es la justicia, cómo está constituido el Poder Judicial. Pues también es importante porque cuando menos piensa uno, cae en poder de la justicia. Y si no sabes defenderte o no conoces tus derechos, ya está. Y los valores, ¿qué valores defienden como país?
¿Qué valores están defendiendo? ¿Qué valores son los que hacemos gala de que somos defensores de esos valores cuando hacemos represión al interior con nuestros ciudadanos? La caridad, la soberanía, la libertad, la honestidad no existen. La confianza. ¿Por qué convivimos como una sociedad? Porque tenemos relativamente cierta confianza en nuestros vecinos. La lealtad, la verdad. ¿Qué es la verdad? El respeto a los demás, el respeto a sí mismo, la justicia, la equidad. No existe calidad humana superior e inferior, pues todas las personas tenemos la misma calidad. Cuando tú llegas a una familia, normalmente te dicen, es de buena familia. Y yo siempre les pregunto, yo no soy de buena familia, ¿qué es ser de buena familia? Si mi familia no roba, no mata, no miente. Bueno, es algo que normalmente te clasifica. Y bueno, vamos a ver cómo está. Primeramente vamos a checar cómo se mide la pobreza. ¿Quién mide la pobreza en su país? ¿Por qué saben que hay tanta gente pobre o no hay tanta gente pobre? ¿Quién establece los parámetros para ser pobre o no pobre? Sí. Essa medida, né? Assim como outros organismos internacionais também, fazer esse cálculo aí. Yo quisiera preguntarles eso, ¿cómo se mide la pobreza en Brasil? ¿Por qué sabemos que Brasil es más o menos pobre que Ecuador, o que Perú, o que España, o que México, o que Estados Unidos? Professor, Sí. pelo que eu sei, pelo que eles fazem, os continentes africanos, especialmente Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é considerado como um dos países mais pobres do mundo. Sim. Mas lá não tem ninguém dormindo na rua, não tem pessoa como morador de ruas, todo mundo tem acesso à casa, entendeu? Sim. Todo mundo tem a comer. Mas o que eles dizem? Eles consideram, por exemplo, a Guiné, a pessoa alimenta menos de $1, entendeu? Sim. É porque não se troca a comida de manhã à noite. Eles comem a mesma comida de manhã e à tarde. E $1 com a moeda da Guiné-Bissau dá para a família se alimentar. Mas pela visão deles, é que uma família não pode se alimentar com $1 por dia. E eles avaliam a questão da violência, a questão de infraestrutura, a questão do acesso à mulher à escola, ao homem acesso, né? A questão da agricultura. Sim. Entendeu? Eles tudo avaliam isso. Quando avaliam tudo isso aqui, há pouco acesso, porque tem pouco acesso à escola, a mulher tem pouco acesso à escola, não é? O índice de violência, entendeu? Aí aglomera isso tudo e considera pobreza, mas não é a qualidade da vida, porque até 2010 era a expectativa da vida do homem né, era 48 anos. Aí isso tudo engloba que média a pobreza do país. Não é questão de comer e encher barriga. Se fosse isso, a Guiné não era para ser considerado um país mais pobre. Todos têm a
Mas tem algumas coisas, o hospital, a precária da hospital, infraestrutura, a escola, infraestrutura, isso considera um país pobre. Sí, bueno, depende de quién mida la pobreza. O sea, la visión, por ejemplo, en la India, entre menos cosas materiales tienes, no te consideras pobre. ¿Cuánto necesitas para vivir? Si necesitas mucho, deberías considerarte muy pobre, ¿no? Porque no puedes sobrevivir con poco. Pero bueno, debe haber algo similar en Brasil y en Guinea que esté viviendo la pobreza. En el caso mexicano es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es del gobierno. Él mide la pobreza en México, el gobierno, con indicadores muy propios de la economía convencional. Ahí es la diferencia. Estamos hablando de la economía convencional. Cuando no cumples con ciertos parámetros, eres pobre o eres subdesarrollado. Entonces hay una ley de desarrollo social que evalúa la política de desarrollo social y hace un análisis de la pobreza a partir de ciertas variables. Entonces, pues el primero, ya saben, ¿con qué variable, la principal, con qué variable saben si eres pobre o no pobre? Con tu ingreso diario, cuánto ganas diariamente y cuánto se necesita para vivir en alguna parte del mundo. Si vives en Estados Unidos necesitas un monto considerable. Si vives en México necesitas otro monto que no es igual. Si vives en Brasil tienes otro monto. Y bueno, yo he sentido aquí que ando como en México porque mi nivel se parece al nivel de los profesores de aquí. ¿Sí? No siento, yo no veo pobreza y cada rato le pregunto a Vladia, a Elisa, a Denis, oye, ¿dónde están los pobres? Afuera se habla de mucha pobreza y yo no veo pobres, veo pobres que están limpiando parabrisas, escasamente, ¿no? No el ejército de ambulantes que andan trabajando en México en las esquinas. O sea, allá te asaltan por un decir, vendiéndote lo que sea, hasta computadoras en una esquina, celulares de último modelo, lo que sea, equipos de cómputo en las esquinas. Yo no sé de dónde vienen esas mercancías, pero eso te indica de un nivel de pobreza distinto. La economía informal es más alta allá que aquí, porque el desempleo es más alto allá que aquí. Sí. Entonces, sí. Professor, não sei os colegas que falam, mas acho que temos viés, Sí. conceito, e Bolsa Família. Ou seja, eu não lembro o nome no México do programa de transferências condicionadas. Em Colômbia é más familias, ¿no? En acción. Sí. En México, yo no me acuerdo el nombre, pero México tiene. Progresa, oportunidades. Ajá. 70 y más. Si tú llegas a 70 años, automáticamente tienes una pensión por mes. Então, o que acontece, a professora Chocá, que com esse programa, é certo, a pobreza extrema, muita gente saiu. O problema agora, e eu acho que eu posso criticar muito os economistas, mas um ponto que eu acho que tem razão é que às vezes esses programas de transferências condicionadas, a gente fica contenta, mas não para, não produz, não é produtivo, né? Não. Então, esse pode ser, porque o Brasil foi precisamente dos países que mais evoluiu, ou seja, eu não sei, eu lembro das datas muito. Eu sei que o presidente do Brasil entrou em 2002.
Quando de 2002 a 2010, que eu lembro, a pobreza extrema era, acho que a pobreza geral era dos 70%, uma coisa assim, grande. Mas de 70 passou a 30, uma coisa, um salto incrível. E a pobreza extrema ficou como 10, menos de 10%, né? Então, esse é um dos problemas também, que muita gente saiu da pobreza, mas não sei que tal, ou seja, o que eu penso que não sei se é uma estratégia muito sustentável. Isso é o que eu penso. É necessária, eu sigo pensando que os programas de transferência condicionada são precisos para a pobreza extrema, mas depois de superar a pobreza extrema, você tem que pensar outra coisa. E no programa do governo, além da também são a ajuda de assistência. Em contrapartida, teve uma melhora substancial na parte de educação, incentivo educação para as pessoas continuarem, porque o Bolsa Família, ele só dava direito se as crianças permanecessem na escola. E além dessa assistência, era dado também cursos profissionalizantes, né? Teve um aumento enorme de cursos técnicos profissionalizantes na mesma época, sim, e uma abertura maior de pessoas com incentivo de entrar na universidade. Alguns anos atrás era uma coisa impensada, pela quantidade de alunos de escola pública entrando na universidade, que houve uma melhora, ainda é muito baixo. Mas no primeiro ano do governo Lula, uma das leis que ele promulgou educacionais foi a proibição de um estudante na universidade ter mais de uma vaga, ou seja, eu só posso ter uma vaga dentro da universidade pública né? Então, assim, aumentou a quantidade de oferta para as pessoas, porque tinham pessoas que faziam mais de um curso em duas universidades públicas distintas. E a segunda coisa, uma política de cotas para negros e política de cotas para estudantes de escolas públicas. Então, teve uma entrada maior desses estudantes na universidade pública. Paralelo a isso, a quantidade de pessoas entrando no ensino superior foi a partir de outros projetos, que foram o aumento circunstancial da abertura do mercado nacional para as empresas educacionais privadas. Foi o aumento circunstancial das faculdades particulares nacionais. Teve prós e contras com isso. Os prós foi que, em algumas situações, a gente percebe que o nível educacional também não se elevou, né? Teve muitas críticas com a história das cotas, porque o que diziam é que, na verdade, tem que ser melhorado é a instituição pública para que os alunos consigam entrar de maneira igual, né? Porque aí para não surgir críticas, como dizer que o aluno de escola pública está entrando com um nível mais baixo, inferior, como muita gente diz, né? E ainda, além disso, teve a unificação da prova para entrar na universidade. Eu falava isso porque, da minha ignorância, juro. Mas eu conheço a política, o programa de Mais Famílias Nexon Colômbia, que tem todos os componentes, né? Ou seja, obviamente, transferências condicionadas, a palavra condicionada faz referência a alguns compromissos que a mulher tem que fazer, né? Mas é mais porque o que se fala, o que se critica acá no Brasil, que a família, Bolsa Família não está gerando, a verdade, ou seja, tem muitas famílias no sertão, no interior, que dependem única exclusivamente de Bolsa Família. É certo? Mas Sim, por favor. Eu achei uns dados interessantes aqui, né? O senhor perguntou. Eu só escrevi. Bolsa Família para as regiões mais carentes, do sertão, do interior, é uma forma de movimentação de renda, de movimentar o comércio dessas pequenas crianças e pessoas. Há muitas críticas negativas, principalmente por parte de algumas correntes afetadas. Mas assim, também
porque tirou pessoas que viviam na vida, não sei, em termos de número, mas sabe, muita gente está também investindo na pobreza, né? E eu essa renda, como ela disse, as pessoas que eram beneficiadas do Bolsa Família, os pais, eles tinham cursos técnicos para não ficar nessa dependência desse assistencialismo independente. E nas escolas, o aluno ele tem que frequentar a escola. Constantemente as secretarias, elas enviam esse dado, a frequência dos alunos, para ser comparado. E além disso, o sistema também faz um acompanhamento da saúde, né? Porque a questão do índice, essa criança que está crescendo, porque esse jovem, ela tinha que ir em um período, acho que o ano uma vez por ano, e ao posto, essa consulta tinha que ser lá para ver a peso, a altura. Então, você tinha todos os valores criados. Agora ainda tem as opiniões que eu recebi são muito viciadas. Sim, são. E ainda tem um detalhe. Mas claro que existem muitas críticas também que teve muitas fraudes nesse programa. Há uma necessidade de aprimorar o programa. Existem muitos problemas ainda. Tem que ter uma fiscalização, tem que rever os cadastros para ver quem já está com emprego, quem não necessita mais dessa renda, se a criança, se quem está recebendo realmente necessita. Tem várias pessoas mesmo que não estão dentro daquele quadro ali, daqueles pré-requisitos, elas recebem uma forma de duas pessoas que estão ali nas associações desviadas de dinheiro. E uma coisa que eu achei até emocionante na época, porque eu vivi essa experiência, é que a gente que está aqui, a gente não tem noção do que, quando o Lula entrou, né, e ele falava que as pessoas iam poder comer carne. Então, é de arrepiar. Quer dizer, as pessoas não tinham acesso à proteína. Sim. Né, a carne. A gente tinha que. Eu lembro que na minha família não é pobre, como eu disse, também não é de classe média, mas minha mãe é professora. E eu lembro que a gente não comia carne todos os dias, ou frango todos os dias. Tinha que. Não, claro, mas eu quero dizer que na época era uma questão de renda, de status. Não é porque a gente não queria comer ou coisa assim. Eu não entendo, eu sei. Assim, só para a gente ver essa questão, né, da que mede a pobreza, né? Diz que até a década de 70 era medido, né, pelo Banco Mundial Internacional. A partir de 1997, né, teve um programa, né, o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, o PNUD, que começou a utilizar, né, outros índices, né, que naquela época era medido em dólar. Né? A pessoa não tinha $1 por dia, pobreza. Né? Aí o Instituto das Nações Unidas começou a fazer esse trabalho, né, junto com o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e também com o PNAD, que era a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sim. Tá? Aí, a partir daí, eles começaram a fazer um índice que chama Índice de Pobreza Humana, IPH. Né? E, segundo o artigo aqui de 2007, o Brasil estava em 22º lugar. Sim. Quando a gente discute desenvolvimento e pobreza, a gente tem, pode analisar por esse quesito, e aí eu gostei muito da intervenção dele, porque ele colocou questão de comer, de se alimentar, pobreza material, né, isso. Mas também tem uma discussão sobre a pobreza social, no sentido mesmo só de comer, né? Por exemplo, no Brasil, as políticas públicas do Lula teve um impacto material muito forte na diminuição da pobreza, né, das pessoas na universidade. Porém, teve outro ponto também muito importante, porque você dá assistência, e aí você vê, por exemplo, vários projetos de desenvolvimento
desenvolvimento social que foi implementado a partir do governo dele, que é exatamente contra a várias questões, por exemplo, de identidade e cultura que a gente está falando aqui. A exemplo, foi no governo dele que foi implementado o projeto de desenvolvimento do ciclo da soja, que é do agronegócio. Foi no governo dele que o agronegócio explodiu e para os agricultores camponeses teve investimento local, como nunca houveram antes, houve. Então tem essa, é como se fosse, contraditório, né, o processo. Teve um desenvolvimento econômico e social que elevou, mas não foi uma elevação também que mudou na estrutura. Você está vendo agora que com essa mudança de cor, quando eu digo não mudou na estrutura, o que quer dizer? Tirou o Lula, você está vendo agora que as ações do Temer está, de algum modo, desfazendo do que é. Então, assim, querendo ou não, gerou um assistencialismo do Estado para o governo, não mudança estrutural de fato, né? Nesse desenvolvimento. Então, eu queria entender, a análise sobre desenvolvimento social, esses índices, esses indicadores que a gente está falando, eu acho também que ele é muito diverso. É muito homogêneo quando você pega a cartilhinha da ONU e quer aplicar nos países. Porque os tipos de alimentação, a qualidade alimentícia, a quantidade de água, tudo isso interfere nas condições de vida que a sociedade como ela se organiza. E não significa necessariamente se você tem, você está aqui. Porém, por exemplo, índices de saúde, saneamento básico, mortalidade infantil, expectativa de vida, por outro lado, esses índices também demonstram essa falta de infraestrutura. Né? O Brasil, saiu um estudo educacional ano passado, né, que é um país que quase 70% é considerado analfabeto funcional. Mesmo tendo esse desenvolvimento da educação, né? Qual é esse viés do desenvolvimento que o professor está falando? Né? A gente fala um monte de coisa aqui. No, antes de você começar. La idea es, ¿cuánto es el salario mínimo en Brasil? En reales. 936. Por diario. 826 reais. ¿Cuánto? 800 Diario. diário. 400 entre 30. Não, a diária é Você poderia concluir aqui, porque tem outros dados, né? O que o pessoal está falando? Que em 2003 o governo federal declarou que R$50, quem recebia R$50 por mês, né, era pobreza extrema, e 100, né, era Pobreza. né? Dava um nível de pobreza. E isso variou agora para R$70 e R$140 Por Não, día. essa linha é pobreza. por mês. Por mes. Então imagina por dia, é um pouco, né? Dividir R$2 mais ou menos. Não, é que não, a linha pobreza que você está falando, que é a renda, que é uma medição monetária da pobreza. Sim. Então você faz uma linha por capita. Você vai ver quanto é o mínimo que precisa para manter Sobreviver. Bolsa Família, nesse projeto, como é que ele atua? Ele exatamente olha se a família, as pessoas da família recebem menos de 100 que ele está colocando aqui, R$140, né? Nesse valor ele já tem direito à Bolsa Família, né? Porque ele está dentro da linha da pobreza. Se for menos ainda, né? É um dos critérios. Por pessoa, então 140, divide aí por 30, você acha por dia. Pues el salario mínimo en México son 12 reales. El salario mínimo, 12 reales R$12 por día. Entendi. De salario si trabajas. você dá o dividido o salário mínimo por 30, porque Sim. a diária, como falando aqui, Sim. que você paga a uma pessoa. Sí, lo que se paga. Y el salario mínimo es aquel recurso que te permite vivir dignamente con tu familia, para educarte, para recrearte y para comer. Aqui não dá não. ¿Perdón? O salário daqui mínimo há muito tempo não dá para essas despesas todas, né? Não, o salário mínimo hoje Recreação, transporte, né? Alimentação. Bueno, avancemos. Lo que pasa es que es bueno saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de pobreza, cómo se mide la pobreza para poder interactuar con los otros o con las otras, ¿no? Y entonces decir, mi población está en este nivel que tú mides.
porque agarro las mismas variables que tú estás agarrando. Si nosotros pensamos en la diferenciación de variables que existen en el mundo, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque estamos midiendo peras con manzanas. Entonces tenemos que agarrar el parámetro que está allí, que es oficial. El otro es qué tanto nivel educativo tiene la familia. La familia. Senhor, que pena eu sou tão chata. Só que acho que é importante falar da medição multidimensional, que é diferente da medição monetária da pobreza. Sim, que é diferente ao índice de desenvolvimento humano. São diferentes formas de medir a pobreza. E precisamente esta medição multidimensional é a única de todas que você não pode fazer a comparações entre países. Porque é muito contextualizado. Sí, muy. La otra variable. Professor, você tinha perguntado, seria R$5,60 por dia. 72. R$5,60. Ah, por día. Então, é Bueno, eso es para medir la pobreza. Pero el salario mínimo en México son 12 reales. ¿Aquí cuánto es el salario mínimo? 900. Não, salário por dia. Por Não dia. tem Entre- 900 por 30. Vou dividir aqui. 30. Tem reais por dia. 30. En México son 12. En México son 12, aquí son 30. Sí, estamos 900 entre 30 te da 30. 337 por 30. 32, 31, 30. É isso, Pero vean la diferencia de salarios mínimos. Entonces, ¿cómo comparamos 12 reales contra 30 reales, 31 reales? Hay una diferencia muy fuerte, ¿sí? Entonces, 23 centavos. sí. Pero bueno, entonces ya tenemos diferencias fuertes. No estamos hablando de lo mismo. El salario mínimo allá son 12 reales. Entonces, el otro, lo que ganas. ¿Cómo está la educación en tu familia? El rezago educativo promedio en el hogar. Es posible que los padres sean analfabetas y que los niños tengan primaria y secundaria. Entonces es engañoso, ¿no? Es engañoso porque los mayores tienen 0 de años escolares y los pequeños tienen 9 años de escuela. El siguiente parámetro es acceso a los servicios de salud. ¿Qué tan cercano está un médico que te dé cobertura de salud en la familia? El siguiente parámetro es la seguridad social. O sea, ¿qué tan bien te sientes en tu ambiente? Aquí y en México todo el mundo tiene miedo de los asaltos. Todo el mundo me recomienda, no andes por ahí, no andes por allá, a la playa, no andes con el celular así. Eso es miedo. ¿Por qué no tienes libertad? Bueno, pues no tienes acceso a esta seguridad. Sí. En México es posible que los policías te quiten tus cosas. Aquí también. El siguiente parámetro es calidad y espacios de la vivienda. ¿Cuántas personas viven en una habitación? Depende de la cultura. En familias extendidas, los abuelos, los hijos, los nietos, las nueras, ¿saben qué es una nuera? La esposa del hijo. ¿Saben qué es un yerno? El esposo de la hija. Nunca se le quiere ni a la nuera ni al yerno en la familia. No, depende. También ahí. Minha mãe adora meu marido. E ela sempre fala para mim: obedece a teu marido. Porque seguramente no come en la casa de tu mamá. Pero es así, se llama hacinamiento, hacinarse, vives, porque para muchas actividades se requiere privacidad. No es posible que un niño o
una niña esté junto a un matrimonio joven, porque no los dejan dormir ni de un lado ni del otro. Entonces, calidad y espacios en la vivienda es otra de las variables. Y la siguiente es, ¿qué tiene la vivienda dentro? Drenaje, agua, teléfono, acceso a los servicios básicos en la vivienda. ¿Qué es lo básico? Energía eléctrica, agua y drenaje. ¿Qué más? El acceso a la alimentación. Y ahí tiene mucho que ver todo el tema de agroecología. ¿Cómo es esa alimentación? Si el pueblo se está muriendo de diabetes, de niveles altos de triglicéridos que te lo provocan las comidas procesadas, las comidas transgénicas. ¿Qué es esto? El grado de cohesión social es otra de la última variable. ¿Qué tanta la sociedad está cohesionada, formando grupos, formando organización? Pues está totalmente no cohesionada, en el caso nuestro. Entonces, vean, ¿y cómo quitas la pobreza? ¿Por qué un gobierno dice ya no hay pobres? Porque pusiste un hospital cercano, pero ¿qué que esté el hospital si sigues sin comer? Ya no hay pobres porque pasaste un camino, una carretera cerquita. Sí, pero la pobreza sigue. ¿Qué me importa que haya un camino ahí? Si hay programas nacionales de electrificación y con eso cambia la situación, pero la gente no tiene para pagar la electricidad. Entonces, son variables que puedes modificar relativamente fácil, y con una que modifiques, si les pones un hospital cercano, en un sexenio, en el 2000, el índice de pobreza bajó mucho, porque en cada municipio crearon un hospital, pero aún así la gente que estaba sin comer. Entonces, vean, esto es muy importante, cómo se mide la pobreza. Cuando es multidimensional, tienes que tratarlo en todas las variables, no nada más en una. Puedes combatir la pobreza poniendo un hospital aquí y todo sigue igual. No aumentaste el ingreso, no aumentaste la educación, no combatiste la inseguridad. Sigue la gente viviendo con problemas de muchas personas en un espacio pequeño. Entonces tiene que verse